Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de la teología sistemática de John MacArthur, Richard McCoy. Bien, y el tema que queremos compartir en este día es Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. Y dice así: para Jesús, la autoridad del Antiguo Testamento descansaba en su naturaleza como palabra inspirada de Dios. Jesús afirmaba autoría divina y humana de la Biblia. Él reconoció repetidamente a los escritores del Antiguo Testamento, hablando directamente de Moisés, David, Isaías e incluso de Daniel, como autores de los textos que citaba. Al mismo tiempo, no solo les atribuía sus escritos a ellos, sino también a la obra del Espíritu Santo como autor divino. Jesús atribuyó tanto a David como al Espíritu Santo la autoría de Salmos 110, como está en Marcos 12:36, y aludió indistintamente a fragmentos del Antiguo Testamento como palabras de Dios y obra de escritores humanos como Moisés e Isaías. Cuando se compara todo el uso del Antiguo Testamento que hace Cristo, queda claro que para él no hay diferencia entre Dios dice, la Escritura dice, o el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Al citar tanto a los autores humanos de la Escritura como al escritor divino, Jesús confirmó lo que había declarado el propio David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Jesús afirmó la veracidad de la Biblia. El Antiguo Testamento contiene más de 3.800 afirmaciones directas en el sentido de que lo que está escrito son las palabras de Dios. También hace varias afirmaciones universales sobre su veracidad. La prueba que se da para identificar a los falsos profetas estaba directamente relacionada con la veracidad de sus afirmaciones y con el hecho de que si sus palabras estaban o no en completa conformidad con el contenido de las Escrituras. Si lo que decía un profeta no se cumplía, este era falso. Si el milagro que predecía, se producía, pero sus palabras eran contrarias a las Escrituras, debía ser igualmente rechazado como falso profeta. Según el Antiguo Testamento, lo que dicen las Escrituras es verdadero, y su integridad y autoridad absolutamente permanentes. El testimonio de Jesús sobre la veracidad del Antiguo Testamento es el mismo que dan las propias Escrituras veterotestamentarias. Él consideraba que las Escrituras eran las propias palabras y mandamientos de Dios, y como tal debían reconocerse como completamente autoritativas. Su represión de los escribas y fariseos en este pasaje se alinea con el testimonio del Antiguo Testamento, que identifica como falsos a quienes niegan esta creencia. Por ello Jesús lo considera como guías de ciegos, Mateo capítulo 15, verso 14. Al decir tu palabra es verdad, Juan 17:17, Jesús identificó personalmente a las Escrituras como verdad objetiva. Esto concuerda perfectamente con el testimonio de Salmo 119-160, porque la atestación del Señor y la del Antiguo Testamento están en perfecto acuerdo. Esta absoluta integridad, unida a la apelación a la autoridad veotestamentaria de Jesús y de los autores del Nuevo Testamento, apoya el hecho de que Jesús consideraba el Antiguo Testamento como la inspirada palabra de Dios. Como tal, Jesús no solo consideraba que la palabra de Dios era veraz, sino la verdad misma, llamándola explícitamente verdad. Consideró cada testimonio veterotestamentario como una afirmación fehaciente, aun los acontecimientos más milagrosos. Jesús trató al Antiguo Testamento como la palabra de Dios verdadera y veraz. Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Como ya hemos dicho, los términos verbal y plenaria aluden respectivamente a cada palabra y todas las palabras de las Escrituras. Creer, por tanto, en la inspiración verbal y plenaria es asentir el hecho de que cada una de las palabras de las Escrituras y toda ella en su conjunto son inspiradas por Dios. Hay dos evidencias de que Jesús sostenía este punto de vista. En primer lugar, él citó o aludió a muchos libros del Antiguo Testamento en numerosas formas y contextos. Citó pasajes de los 5 libros de Moisés y las obras de otros profetas. Hizo al menos 8 referencias directas a los Salmos,
Mencionó de algún modo una de las principales divisiones de la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos. Aun después de su resurrección, aludió a todo el Antiguo Testamento como un testimonio divinamente inspirado y fidedigno de su vida y ministerio. En segundo lugar, Jesús basó determinados argumentos para defender nada menos que su deidad, en palabras, expresiones y letras de texto veterotestamentario. Este uso del Antiguo Testamento por parte del Señor demuestra su afirmación de la inspiración divina y verbal de las Escrituras. Jesús afirma en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, que no pasará ni una letra ni una tilde de estas Escrituras hasta que se cumplan en su totalidad. Sin duda, no podría haberse expresado una valoración más elevada que esta de los detalles más pequeños de las Escrituras. Hay más ejemplos que merecen la pena observar. En la fiesta de la dedicación, Jesús afirmó su deidad reivindicándose con igualdad con el Padre, como enseña Juan 10, 22 al 30. Los judíos respondieron tomando piedras para lanzárselas por los que ellos consideraban una afirmación blasfema. En Juan 10, 34 y 35, Jesús defendió su afirmación, dirigiendo la atención de sus oponentes o lo que podría considerarse una expresión oscura de los Salmos 82, 6. El peso de su argumento se basa en una sola palabra del texto: dioses. Jesús dice: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Juan 10, 34 y 36. En estos dos versículos, Cristo utilizó tres palabras distintas para describir el Salmo 82. Se refirió a él como la ley, la palabra de Dios y la escritura. La terminología sinónima demuestra una afirmación de la inspiración plenaria del texto. Cuando Jesús dijo la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10, 35, estaba afirmando su completa unidad, de que habla Mateo capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En este caso, Jesús basa todo su argumento en una sola palabra, dioses. Si Dios usa esta palabra para referirse a ciertos jueces injustos que serán condenados por él, ¿no puede acaso utilizarla también para aludir a su Hijo eterno? Jesucristo presentó un argumento para su deidad, a partir de esta palabra del Antiguo Testamento, mostrando que Jesús consideraba la inerrancia de sus detalles más pequeños como algo de gran trascendencia. Cuando los saduceos lo cuestionaron sobre la resurrección de los muertos, Jesús basó toda su refutación en el tiempo de un verbo, Mateo 22, 32. Los saduceos pretendían sorprender a Jesús presentándole un caso extremo sobre una ley del Antiguo Testamento acerca de la obligación del hermano de un hombre fallecido de casarse con su viuda si éste no había tenido hijos con ella. Su pregunta era más ridícula aún que la ilustración, ya que preguntaron de quién sería esposa en la resurrección. Pero Jesús no solo respondió afirmando la autoridad y veracidad del mandamiento de Dios por medio de Moisés, sino señalando también que su error consistía en su falta de comprensión de las Escrituras. El Señor dijo: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 31, 32. Lo que quería decir es que aquellos patriarcas seguían vivos, ya que aún después de su muerte Dios declara: yo soy su Dios, no yo fui su Dios. Una vez más, la expresión ¿no habéis leído? Es una apelación a la autoridad del pasaje de Éxodo 3:6 que cita. Además, su argumento aquí es para confirmar una doctrina tan importante como la resurrección, y se basa en el sentido derivado de la conexión implícita o verbo de conexión de la cláusula nominal del texto hebreo. La expresión yo soy representa una comprensión literal y exacta de la reconstrucción hebrea. Por último, Jesús silencia al último de sus críticos cuando responde a los fariseos con una pregunta sobre la correcta comprensión de una palabra en el Salmo 110, verso 1. Mateo lo describe de este modo: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David
en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, Mateo 22, del 41 al 45. Jesús hace una profunda afirmación teológica en este texto sobre su deidad. Él descendía de la línea de David, lo cual significa que la única manera en que David podía llamarlo Señor era si su hijo era también superior a él. Su hijo solo puede ser superior a él si él también es Dios. Jesús fundamentó todo su argumento en la palabra del Señor. David puede llamar Señor a su hijo, puesto que su nacimiento humano es nada menos que en el Señor, el Hijo de Dios encarnado. De nuevo, una sola palabra sirve de clave para establecer una doctrina tan importante como la deidad de Cristo. Jesús constató la inspiración verbal del Antiguo Testamento cuando en otra ocasión reprendió a los fariseos con estas palabras: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. Aunque la cuestión aquí es que las Escrituras se cumplirán hasta el más mínimo detalle. No podemos obviar el hecho de que es consecuentemente esencial que éstas sean exactas y fidedignas hasta el más mínimo detalle. Esto refleja asimismo en el Sermón del Monte, donde Jesús dijo que cada letra es perfectamente preservada en el cielo y se cumplirá. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. No es solo que Jesús considerara inspiradas las porciones más pequeñas del texto, sino también cada letra. Jesús afirmó que aun la parte más pequeña de las Escrituras es eterna. Las implicaciones para la historicidad del texto son enormes. Si Jesús dio fe de este grado de exactitud, fiabilidad e integridad en el Antiguo Testamento, la Biblia debe entonces considerarse inspirada, inerrante y eternamente fiel hasta la última palabra. En última instancia, el uso de que Jesús hizo del Antiguo Testamento demuestra una absoluta confianza en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras en su totalidad, en todas sus partes y en cada letra. Jesús afirmó la necesidad de que las Escrituras se cumplieran. Constató repetidamente que tenía que cumplir personalmente todo lo que las Escrituras del Antiguo Testamento decían acerca de él y su ministerio. En el contexto de su traición, Jesús citó Zacarías capítulo 13, verso 7, declarando que todos sus discípulos perderían la fe, puesto que las Escrituras así lo afirmaban en Mateo 26, 31. Aunque los discípulos respondieron a esta cita con grandes objeciones, Jesús siguió afirmando que aquello tenía que ocurrir porque las Escrituras se cumplirían. Aun mientras colgaba de la cruz, Jesús cumplió deliberadamente ciertos detalles de las Escrituras. Juan capítulo 19, 28 al 30. Juan llega al extremo de afirmar que durante su vida los discípulos no habían entendido cómo se estaban cumpliendo las Escrituras. Sin embargo, tras la resurrección de Cristo, Juan y el resto de los apóstoles recordaron lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y entendieron que Jesús había hecho exactamente lo que decían las Escrituras. Juan 12, del 14 al 16. Jesús creía que todas las palabras de las Escrituras tenían que cumplirse, y esto es exactamente lo que los apóstoles constataron sobre lo que sucedió en la vida y ministerio de Jesucristo. Bien, nos quedamos aquí en la lectura, ha sido bastante extensa, y el siguiente audio subiremos. Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Bien, pues nos quedamos aquí, hermanos. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Un saludo muy fuerte desde España. Cuídense mucho, como siempre estamos diciendo, y más en los tiempos que nos está tocando vivir. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga. Shalom.